Bueno, como ya mencionó Patti, realmente la biodiversidad es imposible de cuantificar o estimar en su totalidad, por lo que necesitamos estos subrogados o indicadores. Lo que es muy importante tener en cuenta a la hora de seleccionarlos es que no vamos a poder abarcar todos los niveles de organización de la biodiversidad, ni en todos sus aspectos, ¿no? Estructura, composición y función. Y hay que tener esto muy claro para saber cuáles son nuestros alcances y las limitaciones también pues, de nuestro plan, ¿no? De conservación. Como mencionaba, si usas solo especies, pues no puedes quizá pretender tener una adecuada representación de los servicios ecosistémicos. O si utilizas o de los procesos genéticos, si nada más estás considerando una representación de cada elemento de las especies, ¿no? Básicamente hay dos cuestiones que se deben de tener muy claras para seleccionar los sustitutos. Esto es realmente muy básico, pero como mencionó Patti, debes de poder medirlos. Y la otra es que también debes de poder medirlos de manera realista. Hay que encontrar un balance entre, pues quizá pasarse 20 años o 30 años en tener quizá un sistema de información más completo, y también entre quizá tomar decisiones que si tienes datos muy sesgados, muy pobres, muchos huecos de información, pues probablemente no vas a poder aplicar un plan sistemático, vas a tener que aplicar más bien irte por los criterios de expertos. Entonces ahí es donde es una línea muy fina, ¿no? entre encontrar ese balance adecuado de hasta dónde podemos llegar con los datos que tenemos. Rápidamente, pues los subrogados se han clasificado pues, en categorías. Las categorías se pueden decir que son ambientales, ¿no? Que son los datos biogeofísicos, que pueden ser los de terreno, altura, elevación, los climáticos y de substrato, ¿no? Los tipos de suelo, etcétera. También un subrogado ampliamente utilizado son lo que serían las clasificaciones ecológicas. Ya los hemos visto aquí a lo largo del curso, pues las unidades ecorregionales, las unidades fitogeográficas, las unidades biogeográficas, etcétera, ¿no? Y comúnmente también uno de los más utilizados desde que se inició toda esta rama de la biología de la conservación han sido los grupos taxonómicos, ¿no? Entre ellos, pues generalmente se utilizan los que conocemos, porque pues, no es posible usar los que no conocemos, y también se les ha tratado de dar una mucho mayor prioridad a las que están en riesgo o endémicas, y ahí también hay dos vertientes, entre que pues, todos los recursos limitados que se tienen pues, se deben de enfocar a las que son más vulnerables, porque bueno, no nos alcanza para todo, pero también hay otra filosofía, que es por ejemplo la que utiliza el programa en Estados Unidos del GAP, es de conservar lo que hoy es común para que en el futuro siga siendo común. Entonces son un poco dos vertientes que también otra vez hay que buscar un balance adecuado, porque si queremos conservar todo, no va a haber manera de convencer pues a mucha gente. Entre más gente esté interesada en la conservación, más fácil va a ser hacer conservación y más áreas vamos a poder conservar. También se ha hecho una selección basada en algunos conceptos que voy a repasar nada más muy brevemente. Pues como les decía, quizá las ecorregiones han sido de las unidades más utilizadas en planeación sistemática, no solo para decretar nuevas áreas, sino también para evaluar los sistemas actuales de áreas protegidas. Aquí hay Sarkar y Margules en 2002 hacen otra clasificación entre los subrogados, que a mi parecer es un poco enredada, porque dicen que los subrogados verdaderos pretenden representar a la biodiversidad general o verdadera, pues lo cual no me dice mucho, y los estimados pretenden representar a los subrogados verdaderos. En realidad, yo creo que pues, lo que intentan decir es que un subrogado verdadero podría ser, si conozco toda la riqueza de mi región, pues ese es mi subrogado verdadero, mientras que un subrogado estimado muy indirecto sería, por ejemplo, asumir que el clima o lo edáfico está relacionado con la riqueza de
Los tipos de suelo pues serían el subrogado estimado clásico, mientras que si utilizo la riqueza de especies, pues podría llamarlo el subrogado verdadero. O, por ejemplo, las especies en riesgo. Mi plan, yo pretendo solo tratar de representar de la mejor manera mis especies en riesgo, que conozco dónde están. Entonces, esos son mis subrogados verdaderos. Y la otra es decir que pretender que con un grupo de especies, por ejemplo, se han utilizado mucho las aves, y con ellos se dicen que puedes representar al resto de la biodiversidad, pero son supuestos que se deben de analizar pues, con mucho cuidado, ¿no? Entonces, por eso entrecomillé los subrogados verdaderos, porque finalmente siempre se obtienen de indicadores, ¿no? Inclusive las ecorregiones, que pretenden ser unidades geográficas delimitadas con una composición de especies homogénea y que comparten condiciones ambientales, pues muchas veces también se determinan con indicadores, ¿no? Como son el suelo, los climas, los tipos de vegetación, etcétera, ¿no? Las regiones biogeográficas, pues muchas veces es con un conjunto pequeño de especies endémicas que es con la que se determinan. Entonces, finalmente nunca dejan de ser subrogados, ¿no? Bueno, me regresé. Y bueno, algunos de estos otros conceptos que se han aplicado es, por ejemplo, el del, no solo en planeación sistemática, sino en general para muchas preguntas y muchos problemas de la biología de la conservación, ¿no? Este concepto de especie sombrilla, que son especies que requieren mucho espacio, muchos recursos, y que si logramos conservar a esas especies, pues seguramente vamos a poder conservar a las que están, aquí hay un ejemplo que me gusta a mí mucho, pues bueno, se basa en ese concepto. También aquí es muy importante que se tengan en cuenta las escalas de análisis, ¿no? Una región, a lo mejor sí nos sirve muy bien el concepto sombrilla, pero si pretendemos que nos sirve el concepto sombrilla, por ejemplo, del jaguar, en un país como México, en donde hay mucho recambio de especies y donde no vamos a poder conservar toda la distribución del jaguar, pues es quizá un concepto poco aplicable, ¿no? También se ha dicho que es muy importante que se incluyan a las especies que son funcionalmente claves. Esto en ocasiones, pues hay ejemplos muy bonitos de estas especies, pero en general en las comunidades no sabemos el papel de las especies. Entonces también en papel es muy bonito el concepto, pero en la aplicación a veces es muy difícil de utilizar. El otro es obviamente el de las especies carismáticas, porque finalmente de ahí se obtienen los recursos para conservación. Y en otros casos también se ha dicho que es importante incluir a las de importancia comercial, porque finalmente te van a hacer más caso. Y las que más se utilizan realmente son las conspicuas, es decir, de las que tenemos información. Ha habido literatura, hay literatura por montones que realmente han probado estos conceptos, realmente hay poca consistencia en lo encontrado, pues a veces sí dicen, pues las especies sombrilla, que además son carismáticas, pues sí pueden traer muchos beneficios en conservación si se planea para ellos, pero en otras ocasiones, en otros análisis con un mayor número de especies, pues realmente se cuestiona si el uso de estos conceptos más bien lo que está ocasionando es que tengamos errores de conservación muy costosos, ¿no? Se invierte mucho dinero y al final resulta que no son lo más apropiado. Y por ejemplo, en muchos de los estudios de los subrogados ambientales, generalmente han concluido que no son tan buenos para representar a la biodiversidad en general. Entonces, como que también se empezaron a utilizar mucho al principio de la rama y después han caído un poco en desuso. Lo que ya mencionaba Patti, hay que tener muy claro, no nada más cuáles son tus subrogados, qué tipo de subrogados tienes, pero también cómo están tus datos. Y como mencionaba Enrique, ¿no? O sea, si puedes tener mucho más errores de omisión si trabajas con puntos o registros puntuales. Ahí también si decides un tamaño de retícula muy chiquita, pues vas a tener tus reservas al lado de las carreteras.
Y por el otro lado, si usas modelos, además de tener en cuenta todas las consideraciones que ya se han hablado en este curso, también la probabilidad de tener errores de comisión es mucho más grande, ¿no? Entonces eso hay que siempre tenerlo muy en cuenta. Aunque en general, en las recomendaciones son que es mejor usar modelos que puntos, por los grandes huecos de información, inclusive en regiones muy bien muestreadas. También hay que hacer muy explícitos dos consideraciones a la hora de pues, seleccionar tus subrogados, pero también las metas que les vas a dar a estos subrogados, es decir, los principios biológicos y, como mencionaba Patti, cuáles son tus limitaciones sociopolíticas y otras similares, ¿no? Entonces aquí es un poco el balance entre cuánto es suficiente versus cuánto es posible desde muchas consideraciones sociales y políticas. En general, no hay una receta, no hay una regla de dedo para establecer estas metas de conservación. Se debe de trabajar mucho con los expertos, con los actores locales. Es realmente llegar a un consenso más que otra cosa. Aunque implícitamente en la planeación para la biodiversidad, pues se trata de buscar la permanencia de la biodiversidad. En reuniones pues, internacionales, ya desde el 82 y un poco partiendo de la teoría de biogeografía de islas, se determinó que que sería ideal que los países se comprometieran a un 10 y 12% del país, ¿no?, en protección. Y luego cuando se empezaron a hacer todos estos análisis de vacíos y emisiones, pues se veía que hay un sesgo muy grande en cómo estaba distribuido ese 10%, ¿no? Entonces había regiones únicas con biodiversidad muy importante que no estaba considerada. Entonces, a raíz, en el 2004, el programa sobre áreas protegidas, pues al menos recomienda que sea el 12%, pero de una región ecológica. Y actualmente lo que se acordó en Nagoya fue que al menos esa superficie, pero esto es un compromiso político, que es, no es una recomendación, es más bien tratar de llegar a esa cifra, ¿no?, por la dificultad que implica, pero al menos un 17% de la superficie mundial terrestre y de aguas continentales y un 10% de la superficie costera y marina. Y como verán, pues los retos para ello son muy grandes, y hoy en día más o menos el promedio para marino es de 1.5%. Entonces llegar a ese 10 pues va a requerir muchísimos esfuerzos, ¿no? En los estudios de planeación sistemática, pues los criterios para establecer metas yo creo que son tan grandes como el número de trabajos que se han hecho. Y las metas, hicieron una revisión Noss y Kopper-Rinder en el 94 y vieron que las metas de conservación generalmente iban del 4 al 99%, o sea, cualquier valor. En su ley decían que para la persistencia por lo menos se requeriría un 50% de una región. Y por ejemplo también con estudios de modelaje han visto que abajo de un 20% de un hábitat, de lo que hay del remanente de un hábitat, los efectos de fragmentación se vuelven muy deleterios. Entonces, por eso a veces ponen esos umbrales, ¿no?, al menos 20, 30% de una región. Y por lo general, la manera de establecer metas ha sido a veces con criterios, porque otra vez no podemos conservar todo, no podemos ponerle a todo parejo el 50%, porque no sé, en un país como México, pues acabamos seleccionando todo el país y eso no se puede. Entonces, pues lo que hace es establecer reglas, es decir, vamos a darle más prioridad a aquellas especies que son endémicas, que están amenazadas, vamos a darle un mayor porcentaje de meta a las que son de distribución muy restringida. Si son de distribución muy restringida, pues vamos a tratar de conservar toda su área de distribución, pero si son muy grandes, pues al menos el 10% que esté representada en esa red de áreas. Y bueno, algunos de estos principios biológicos que se han utilizado para establecer metas o para establecer criterios de diseño ha sido pues la famosa teoría de biogeografía, en la que pues uno de los problemas es calcular la constante de Z, que pues puede tener un error bastante grande
bueno, digamos que una incertidumbre bastante grande en qué proporción de la biodiversidad estaríamos conservando con una cantidad de área determinada. Otra es pues, consideraciones de la dinámica metapoblacional, y otro concepto que en general ha sido poco aplicado en la práctica es esto del tamaño de la población viable. ¿Por qué? Porque realmente se requieren demasiados datos y conocimiento de las especies para poder llegar a un modelo más o menos aceptable, ¿no? Y pues la otra es también considerar que para muchas especies ya no estamos hablando de conservación, sino que tendríamos que estar hablando ya de recuperación de hábitats, ¿no? de poder realmente conseguir esa conectividad funcional, y eso también es algo que podría hacerse muy explícito dentro del plan de planeación. Bueno, como les decía, por lo general se establecen metas pragmáticas, ¿no? Con criterios como rareza, endemismo, etc. Pero otra de las maneras que han tratado de verlo es usando lo que es la población viable. Hay muchos análisis ya de muchas especies, y lo que se han hecho más bien son metaanálisis de la información que está disponible en la literatura, y lo que se ha tratado aquí de usar es esta información de la literatura, estos metaanálisis, estas recomendaciones, y decir, bueno, por lo menos, por ejemplo, para mamíferos se ha visto que 4.000, con una probabilidad del 95% de persistencia, es de 4.000 individuos, ¿no? Y esto se multiplica generalmente por el ámbito hogareño de la especie. Pero bueno, los resultados también son muy variables, ¿no? De estos análisis, de metaanálisis que se han hecho de la literatura, por ejemplo, para mamíferos 4.000, pero para otros vertebrados 7.000, ¿no? 7.000 individuos. Otras recomendaciones son que por lo menos 10.000 individuos, ¿no? Y en otros estudios de planeación sistemática, pues se ha dicho que por lo menos 500 para especies comunes y 2.000 para especies en riesgo. Entonces, pues realmente también, como les decía, no son métodos que se pueden aplicar así con la regla de dedo exacta. Y este es otro artículo de Rondinini y Chiosa que tratan de, por lo menos, establecer pasos para ver cuáles son esas metodologías que se deberían de usar de acuerdo a los datos que uno tiene. Por ejemplo, si busco la representación de especies, pero no tengo datos sobre la distribución, pues entonces utilizo algo así como la teoría de biogeografía, ¿no? La relación entre especies y áreas. Entonces, al menos el 10%, 12%, 20% de un hábitat, ¿no? O de toda mi región. Si tengo datos, por ejemplo, de acumulación de especies en un área, puedo ajustar puedo conseguir el valor de Z, la constante de Z, y puedo entonces obtener esta relación de área-especie en específico para el hábitat en el que estoy trabajando, ¿no? Y con eso establezco mi meta. Si busco más que la representación, de decir el 80% de las especies que tengo en mis sistemas, si estoy buscando la persistencia, quizá especie por especie, y si tengo muchas especies, pero muy pocos datos sobre mis especies, o sea, es decir, no conozco bien sus ámbitos hogareños, no conozco bien qué tipo de hábitats utilizan, pues entonces utilizo estas reglas, como les decía, ¿no? Darle más prioridad a este tipo de especies, etcétera. Si tengo pocas especies y muy buenos datos sobre los requerimientos biológicos, pues entonces ya puedo estar pensando en quizás hacer análisis de poblaciones viables, ¿no? Y finalmente, pues otra vez acabar diciendo que este es un campo activo de investigación. Desde 96 pues han incrementado mucho las publicaciones que analizan qué tan buenos son diferentes tipos de subrogados. ¿Cómo se evalúan estos subrogados? Pues generalmente hay que sacar esta curva de eficiencia de los subrogados. Generalmente se hace viendo cómo sería, aquí me hace falta un apuntador electrónico. Aquí yo siempre voy a usar cuál sería mi curva de eficiencia si seleccionara los sitios al azar,
¿no? Idealmente los subrogados tendrían que estar, o sea, la eficiencia de los subrogados tendría que estar de este lado de la curva, o sea, cuántas especies voy representando conforme se incrementa el área, y esta es la curva óptima, es decir, que se utilicen, que se evalúen las mismas especies que se están utilizando en el software, ¿no? Esa es mi curva óptima. Entonces, si mis subrogados son buenos, pues tendrían que estar muy cerca de esta curva óptima. Y nosotros después del ejercicio del GAP, que pues sí hubo mucha discusión de expertos, participaron 260 personas, se determinó que los subrogados deberían ser aquellas especies endémicas, amenazadas, de distribución restringida, etcétera, varios criterios. Lo que quisimos es evaluar qué tan bien estaban algunos criterios y también algunas preguntas que siempre surgen, ¿no? Porque siempre se dice que las aves son las mejores para la conservación, ¿no? Pues porque son especies banderas, porque es muy fácil de muestrearlas, etcétera, ¿no? Pero queríamos realmente evaluar si usáramos solo un grupo, si tuviéramos la información de solo un grupo, qué características puede determinar qué hace de un grupo un mejor subrogado, ¿no? Entonces nos planteamos esta pregunta y hicimos sistemas de reservas para los 4 grupos de vertebrados, y aquí lo que nos demuestra esta gráfica es que usando a las aves como indicadores, este es el porcentaje de representación de las otras especies de los otros grupos, lo que estamos viendo es que significativamente esta curva es menos eficiente que la de los otros 3 grupos. Y ahora les voy a explicar por qué. Pues lo que les comentaba, si lo vemos en promedio, las aves en promedio representan al 74% de las especies, y el que mejor representa a los otros grupos pues es un 85%, ¿no? Esto podríamos sacar mejores valores de probabilidad si lo hubiéramos hecho ahora analizamos todo el sistema de reservas, pero si hubiéramos analizado solución por solución, pudiéramos tener un mayor número de resultados para poder obtener estos datos estadísticos. ¿A qué te refieres con solución? ¿Perdón? ¿A qué te refieres con solución por solución? Porque aquí, bueno, es que eso tiene que ver con cómo funciona el software. Me voy a regresar en eso un momentito. Bueno, aquí realmente lo que quiero más bien enfatizar es que las aves pues son los más pobres, como vimos en la curva de acumulación de especies, es significativamente menos eficiente, pero lo que sí es que las aves, no importa qué otros grupos las utilices para representarlas, están bien representadas en cualquier otro de los otros grupos que utilices. ¿Y esto por qué? Porque generalmente las aves tienen rangos de distribución mucho más grandes que los otros grupos, entonces al azar es mucho más fácil de incluirlas en tu sistema que los anfibios, por ejemplo, que tienen rangos de distribución muy, muy pequeños y que pues sí, una selección al azar sería más difícil, ¿no?, representarlas. Los mismos resultados si se ve por todas las especies o solo las endémicas. Y esto es, por ejemplo, la solución más pequeña fue la de los anfibios, entonces esto ya se estandarizó para las 477 unidades que se seleccionaron para anfibios, y vemos que el porcentaje de representación de las aves pues baja muchísimo más, porque en el otro estábamos considerando todo el sistema para aves, que era de 1000 y cacho, que era de 1500 unidades, y aquí estamos viendo que es de 477 unidades, nada más logramos representar al 60% de las otras especies, mientras que en estos sistemas de conservación, en donde mis subrogados son los reptiles o los anfibios, tengo el 80% de representación de las otras especies. Y otra vez, pues las aves están muy bien representadas en todos los sistemas, y el que peor está representado pues son los anfibios y también los mamíferos. Como les decía, pues la otra pregunta era ver si había una diferencia entre si usábamos especies endémicas en riesgo o todas las demás. Y aquí lo que vimos es que
Bueno, estos son con diferentes metas, escenarios con diferentes metas. Pero aquí realmente lo que vemos es que, por ejemplo, las especies en riesgo representan a un 66% de las especies de distribución restringida. Y si usamos a las que no están ni en riesgo, ni en distribución restringida, ni en nada, pues este porcentaje se va al 23%. Entonces, realmente, como los targets generalmente son estas especies en riesgo o endémicas, sí se debería buscar incluirlas como subrogados, porque si no la eficiencia de estos sistemas, o sea, utilizar a las otras especies como subrogados de estas, pues siempre va a ser muy malo. Y pues así de conclusiones generales, ya revisando con la literatura, es que cualquiera de los subconjuntos logran representar a más del 50% de las otras especies no incluidas en el sistema. Y la pregunta es si se pueden realmente aplicar criterios de selección a priori. Pues es realmente difícil de predecir porque también dependen de muchas cuestiones, de cómo está distribuida la biodiversidad en una región, el tamaño de la retícula también influye mucho en esto. Y también otra pregunta es si realmente si utilizamos más subrogados o estos que contengan una mayor área, si van a poder ser mejor, pues como se vio en el ejemplo de aves, no necesariamente, ¿no? Algunos estudios han encontrado que utilizando más subrogados se vuelve más eficiente la solución, pero esto realmente no es la regla. Y sin embargo, sí se ha visto que lo mejor en este tipo de estudios es utilizar un mayor número de especies de distribución restringida, porque también la probabilidad de que ocupen diferentes ambientes y de poder tener un sistema más completo va a ser mucho mejor. Y una mayor efectividad cuando se usan como indicadores especies endémicas y amenazadas, en particular cuando se busca la representación de otras especies con estas mismas características. Y bueno, recomendaciones generales es pues sacar el mejor provecho de los datos, ¿no? Con técnicas de modelaje, con pues seguir todos los pasos reglamentarios. Siempre es mejor también seguir un enfoque multitaxones y tratar de considerar a todas estas especies con las que se cuenta con mejor calidad. También otra recomendación es que debe ser un proceso dinámico, la planeación sistemática. No podemos pensar que está pues tallado en piedra, porque cada vez tenemos más información que nos puede decir, aquí hay una nueva especie, está muy rara, muy restringida, te necesitas enfocar ahí, pues no puedes decir, ¿sabes qué? Ya no la incluí, ya da lo mismo. Entonces sí tener eso en cuenta, que vamos a adquirir nuevo conocimiento, y por lo cual esto tiene que ser un proceso dinámico. Y pues el trabajo con expertos no deja de ser una necesidad muy grande y apremiante, porque pues necesitamos conocer un poco más la realidad de nuestra región. Los datos cartográficos, los modelos son de mucha utilidad, pero ya lo hemos visto que si no tienes ese conocimiento, pues también pueden ser ciencia ficción. ¿Y alguna duda de este segmento?